Bien, bueno, como le dije, quería arrancar con el ejercicio 5. El ejercicio 5 es el único de todo el práctico, bueno, salvo el 13, que se trabaja con más de dos variables, ¿sí? En este caso con tres. De hecho, no hay nada misterioso, pero está bueno ver qué complicaciones tenemos a la hora de agregar variables. La teoría sirve, pero en las cuentas se ponen a agregar complicaciones, básicamente con el estudio de la gestión. Sí. Esperen que hay más gente entrando. Voy a dejar esto por acá. Bien. Bueno, el ejercicio 5 es este. El ejercicio 5 nos va a dar una función de tres variables y nos va a dar un punto que va a ser candidato a máximo o mínimo relativo, ¿sí? Que o sea, va a ser un crítico. La idea es, espero que siga llegando gente. La idea es, bueno, repetir todo el mecanismo que veníamos haciendo con el estudio de puntos críticos, pero en tres variables. No hay más, no hay más que eso. Bueno, el ejercicio 5, la función a estudiar es esta. X a la 4 y a la 4 z a la 4 menos 4 x y z. Bueno, el ejercicio nos dice mostrar que el punto 1, 1, 1 es un extremo relativo, ¿tá? Y determinar la naturaleza de dicho punto. ¿Tá? O sea, hay que ver que es crítico y ver si es máximo, mínimo o silla. Es eso. El gradiente f, en este caso, es hacer la cuentita fácil, ¿no? Me queda, bueno, 4x a la 3 menos 4y, 4y a la 3 menos 4xz y 4z a la 3 menos 4xy. Bien, ese es el gradiente de la función f. Recuerden, ahora es un vector de R3 el gradiente. O, si quieren, un campo. Pero de eso vamos a ver después. Fíjense que si lo evalúo en 1, 1, 1, esto me da 0. Acá me queda 4 menos 4, 4 menos 4 y 4 menos 4. Entonces, en 1, 1, 1, esto es el vector 0. Es decir, el punto S es crítico. Y acá en realidad empieza el ejercicio. Y ahí más entrando. Acá empieza el ejercicio y hay que estudiar esto. Bien. Bueno, acá no hay mucho misterio. No sé si alguien lo hizo. Pero la gracia es, bueno, hacer exactamente lo mismo. Recuerden que en el trasfondo de todo esto es aproximar a f con su Taylor. ¿Tá? Y como el diferencial en ese punto es 0, lo que mejor aproxima a la función es el diferencial segundo. Y para estudiar el diferencial segundo estudiamos el hessiano, ¿no? Toda esa teoría, o sea, todo el teorema ese sirve en Rn. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el hessiano. O sea, para estudiar naturaleza del crítico, miramos el hessiano. ¿Tá? La diferencia es que ahora el hessiano va a ser una matriz 3×3. La matriz, recuerden, si quieren, para recordar la formulita de la matriz hessiana en Rn, piensen al gradiente como una nueva función, o sea, esto que está acá, el gradiente es una nueva función, y ahora quiero escribir el diferencial de esa nueva función. Recuerden que esto, escrito así, es una función de R3 en R3, el diferencial va a ser de R3 en R3, y su matriz va a ser 3×3. Recuerden, el diferencial es una transformación lineal. Si quieren, o se acuerdan la formulita y punto.
Entonces el hessiano de f formalmente, recuerdan que es esto. Voy a escribir acá, no todos los términos, pero sí los primeros. Acá tienen este. Y x. Bueno, con lo mismo. ¿Sí? Es decir, acá es la derivada. Acá, en la parte de arriba, si se fijan, esto es el gradiente. Esto que aparece acá. ¿Sí? Es el gradiente de esta primera función. O sea, la derivada parcial según x. Lo que aparece en el segundo piso, ¿no? Es la derivada, el gradiente de esta función del medio, que es la derivada según y lo que aparece acá abajo es el gradiente de esta tercera función. Bueno, si hacen. No voy a hacer las cuentas para. O sea, las cuentas son bobas. Es derivar esto según x, según y, según z, derivar esto según x, según y, según z, y lo mismo con este. Según x, según y, según z. Ya les muestro cómo queda el hessiano evaluado en el punto 1, 1. Esas cuentas se las dejo a ustedes. Hacen las cuentas y le va a quedar esta matriz. Si saco de factor común 4, me queda 3, menos 1, menos 1, menos 1, 3. Bien, esa es la matriz hessiana de f evaluada en el punto 1, 1, 1, que es el punto crítico que tenemos. ¿Sí? Y ahora recuerden que lo que tenemos que ver es si el diferencial segundo, que corresponde a estudiar esta matriz, es definido positivo, definido negativo, no definido, etc. ¿Cómo hacíamos eso? Estudiando los valores propios de la matriz hessiana. Acá es donde no podemos hacer de nuevo el estudio rápido de estudiar el determinante y la traza y ya está, tenemos los signos de todos los valores propios. Al ser 3×3, con esos dos datos no nos alcanza. Así que simplemente hay que ir y buscar los valores propios. Bueno, con más variables más difícil todavía es. Siempre van a tener que ir a buscar los valores propios. En 2×2 tenemos esa facilidad de, con el determinante y la traza, ya determinar si tenemos dos valores propios del mismo signo y qué signos son. Bueno, entonces ahora hay que ir a GAL. No hay más remedio que usar los conocimientos un poquito más de GAL para buscar los valores propios de esta matriz. Al 4 lo saqué para afuera porque al final del día es lo mismo. Yo quiero saber los signos de los valores propios. Punto. Así que en realidad con esa matriz me alcanza. Entonces, no sé si se acuerdan o están frescos de cómo calcular los valores propios de una matriz 3×3. Al ser 3×3 no alcanza con. ¿Te acuerdas que en matriz es 2×2? Si sabía el determinante de la función y la traza, ya podía saber en qué caso estoy. Si estoy en caso de dos valores propios positivos, dos valores propios negativos, uno positivo y uno negativo. Simplemente con la traza y el determinante ya sabía eso. En 3×3, con la traza y el determinante no me alcanza. Entonces tengo que ir a buscar los valores propios y punto. Bien. Y bueno, para eso es, no sé si recuerdan, tengo que ir a buscar el polinomio característico y hallar las raíces de ese polinomio. Las raíces del polinomio característico de esta matriz van a ser los valores propios. Por las dudas, si no recuerdan, el polinomio característico se calcula poniendo un menos lambda en la diagonal y hallando el determinante de esa nueva matriz. O sea, a esta matriz le ponen en la diagonal, le va a quedar 3 menos lambda acá, 3 menos lambda, 3 menos lambda. Le hallan el determinante a eso les va a quedar un polinomio de grado 3, que se llama polinomio característico. Las raíces de ese polinomio son los valores propios de la matriz. Bien, y bueno, para buscar las raíces de ese polinomio de grado 3, tienen que usar las herramientas que tengan. En este caso van a tener una raíz evidente, y bueno, va a ser como el liceo. Tiene una raíz evidente en un polinomio de grado 3, con Ruffini consiguen las otras dos y listo. Ya tienen todas las raíces. Una vez que hacen eso, o sea que tienen el polinomio de grado 3, o sea el polinomio característico, y tienen las raíces, lo pueden expresar en función de esas raíces y les va a quedar algo así. Esto no les va a quedar gratis de una, esto les queda después del proceso este. La raíz evidente que tiene es 1. Entonces, una raíz va a ser esta.
y después, haciendo Ruffini, consiguen las otras. Algo así. Este es el polinomio característico. Obviamente, o sea, como les digo, esto no lo alcanzan así de una, simplemente haciendo polinomio. Tienen que ir a buscar las raíces de ese polinomio, que van a ser 1 y 4 dos veces, ¿no? Por lo tanto, las raíces de este polinomio, que son los valores propios, son los dos positivos. O sea, los tres en realidad. Un valor propio es 1 y los otros valores propios son 4, ¿no? Entonces, valores propios 1 y 4, que son positivos, mayores estrictos que 0. Recuerden, cuando tenemos todos los valores propios positivos, está el diferencial segundo, que corresponde a la matriz hessiana, queda definido positivo. Eso significaba que el punto era un mínimo relativo. Entonces, el punto 1, 1, 1 es mínimo relativo. Lo que les digo, la dificultad extra, entre comillas, es simplemente ese paso final, en estudiar en los valores propios del hessiano. En cálculo, para matrices 2×2, lo podemos hacer bastante rápido con el determinante y la traza, pero ya con más variables hay que ir a buscar los valores propios y punto. ¿Sí? O a menos que sean evidentes. Por ejemplo, si tengo una matriz diagonal, los valores propios los tengo regalados. Que va a ser el caso del ejercicio 13. Bueno, hasta acá vamos bien. Se fijan, en realidad es lo mismo de siempre, con el cuidado último ese. No sé si alguien lo había intentado y le había dado lo mismo. Acá hay obviamente cuentas que no las escribí. Por ejemplo, las de las derivadas segundas. Pero no es fácil, no es difícil eso. Y bueno, lo del polinomio característico es del liceo. Tiene una raíz evidente de polinomio de grado 3, y bueno, consiguen las otras dos raíces con Ruffin. ¿Sí? ¿No? ¿También? ¿Están ahí? ¿Seguimos de largo? Bueno, si no me dicen si sí ni no, voy a asumir que el silencio es un 6 de largo. Así que cualquier cosa me escriben. Está bien. Gracias, gracias. Bueno, ese ejercicio no era muy difícil, simplemente la novedad de una variable más. Ahora el ejercicio 6. De nuevo, es una presentación capaz que un poquito extraña, pero es tal cual lo que estamos haciendo en el ejercicio 6. ¿Se fijan? El ejercicio 6 nos dice lo siguiente. Hallar A y B, dos números reales, un par de números reales, para el cual el valor de la siguiente integral, que voy a escribir ahora, es mínimo. ¿Sí? La integral es esta. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar cuáles son los A y B, o sea, el par A, B, tal que este valor de esa integral, que es un número, sea mínimo. Obviamente esta integral, si la resuelvo, me va a quedar en función de A y B. Entonces lo que hay que ver es primero qué función es la que quiero minimizar. Bueno, la función es esto. Lo que las variables acá son A y B. Es decir, esto es f de AB. Sí, ahí dice AB por las dudas. Esto es la expresión de una función. Y si se fijan, por ejemplo, saben que siempre es positiva, pues están integrando algo positivo. Bueno, la gracia ahora es escribir esto a ver quién es esto, ¿no? Ahí lo que tienen que hacer es integrar. Esto, se fijan, hacen las cuentas. O sea, esto es al cuadrado. Esto le va a quedar un polinomio de grado 4. Y van a tener los coeficientes A y B jugando por ahí, ¿tá? Pero al final del día van a tener simplemente que saber integrar x a la n y ya está. Pueden integrar esto y la permitida la evalúan entre 1 y -1.
Una vez que hagan eso, o sea que calculen esta integral y le evalúen la primitiva entre 1 y -1, ¿no? Le va a quedar la expresión de f en función de a y b, que tampoco les dejo acá escritas las cuentas, pero les repito que no, es fácil, es un toque. Simplemente para ahorrar tiempo, les escribo cuánto queda esta expresión. Bueno, si lo hice bien yo, esto me queda 2 tercios a cuadrado más 2b cuadrado menos 4 tercios b más 2 quintos. ¿Sí? Simplemente es integrar esto. ¿Está? Una vez que tengo esto, me puedo olvidar de la integral. ¿No? Es decir, ahora el problema es minimizar esta expresión que está acá. Capaz que lo que puede incomodar al principio es que en vez de tener x e y tengo a y b, pero es lo mismo. ¿Sí? Es como si esto fuera la a fuera una x y la b fuera una y. Si se fijan esto, acá es un polinomio de grado 2, donde los coeficientes que multiplican a la x cuadrado, en este caso a cuadrado, y la y cuadrado, en este caso b cuadrado, son positivos, 2 tercios y 2. Esto lo que me dice que es, en el infinito es como una especie de paraboloide, al final del día. O sea, en el infinito esto se va a más infinito. Si la norma tiende a infinito, esto se va a más infinito. Para entender un poquito qué es lo que está haciendo la función. Por eso es que vamos a tener intuitivamente, después lo vamos a justificar, vamos a tener un mínimo para esto. Entonces, bien, ahora lo que hago es exactamente lo mismo que venía haciendo. Busco críticos de esa función, que es esto que está acá, y lo clasifico. Va a ser uno solo el crítico. El gradiente de f es derivar esto según x, o sea, según a, y según la primera coordenada y según b la segunda. Y esto es bastante sencillo, ¿no? Me queda 4 tercios a, la primera coordenada, y la otra me queda 4b menos 4 tercios. El gradiente se anula si solamente si este es 0, o sea a es 0, y acá si despejan queda 4b igual a 4 tercios, o sea b tiene que ser igual a 1 tercio. O sea que ese es el único punto crítico de la función esta. ¿Tá? Vamos a ver ahora que ese punto es un mínimo. Si quieren, no sé si el ejercicio no lo pide, pero ya podemos dar de una quién es el valor de f en este punto. O sea, cuánto es el valor mínimo de esta integral. Después lo vamos a justificar, pero es simplemente evaluar f ahí, ¿no? F de 0 un tercio. No voy a hacer toda integral porque ya la tengo resuelta acá. Es 2 tercios por 0 más 2b cuadrado. Se me queda 2 por 1 noveno menos 4 tercios por 1 tercio más 2 quintos. Que te les queda 2 menos 4 menos 2 menos 2 novenos más 2 quintos. Este es el valor mínimo de la integral. Que es mínimo, todavía no lo justificamos, pero va a ser el mínimo. Bien. Bueno, ¿cómo justificamos que es un mínimo primero relativo con el hessiano, como decíamos antes? Hessiano de f en el punto genérico B. ¿No? Esa es a la cuenta, pero si fijan, este derivado según A me queda 4 tercios, según B 0. Este según A me queda 0, cuando depende de A, y según B me queda 4. Entonces me queda así. 4 tercios, 0, 0 y 4. ¿Está? Esto en cualquiera B. En particular, ¿está? El hessiano de f en el punto 0, un tercio, es el mismo, ¿no? Es igual. Porque esto no depende de A y de B. Por lo tanto, se fijan los dobles propios son positivos, entonces el punto este es un mínimo relativo.
Bien. Hay un ejercicio que es opcional, que es el 14, si no me recuerdo, que nos permite de nuevo reformular el teorema de estudiar los críticos con el hessiano, de si es positivo, que es un mínimo relativo, si es definido negativo, es un máximo, etc. Pasar a mínimos absolutos o máximos absolutos cuando el hessiano es constante. Es el ejercicio 14. Que en este caso se aplicaría, no lo vamos a usar, pero en este caso aplicando el ejercicio 14, si no me recuerdo, tenemos que el hessiano siempre es constante, y tenemos un crítico en el cual era relativo, bueno, entonces necesariamente tiene que ser absoluto, el mínimo es absoluto, porque el hessiano es constante. La justificación de eso es, hay que trabajar un poquito, que si da el tiempo, capaz que la que viene lo podemos ver, sí, pero es un ejercicio opcional, no lo vamos a usar ahora. Bien, ¿cómo vamos a justificar que este mínimo es absoluto? Con Weierstrass, igual que hacíamos antes. Vamos a ver si lo puedo comenzar con algunos dibujos. Pero hasta acá tenemos que la integral esta alcanza un mínimo relativo en el punto 0 un tercio, es decir, cuando a es 0 y cuando b es un tercio. Ahora, para justificar que es un mínimo absoluto, copiamos esta idea que, no sé si recuerdan en cálculo 1. En cálculo 1, imagínense que tiene una función, ¿sí? Que en los infinitos, o cuando me alejo del 0, la función crece. Crece y es muy grande. O sea que está por acá, viene por acá la función y por acá. Bueno, si la función cumple eso, ¿ah? Entonces necesariamente tiene que tener un mínimo absoluto, ¿ah? Con este dibujito. Porque fíjense que si hizo uno este punto con este otro punto, con cualquier cosa continua, ¿ah? Esa unión está definida en un compacto y en algún momento va a tener una altura mínima. ¿Ah? Cualquier cosa que hagan, ¿sí? Va a tener una altura mínima entre esos dos puntos. ¿Ah? En este caso sería este punto. Lo que estamos diciendo es que si una función en los infinitos crece, ¿sabes? Se va a infinito en los infinitos, y ¿cómo es? Y es continua, entonces en algún lugar tiene que tener un mínimo absoluto. Y el razonamiento es el dibujo. Si me voy a los infinitos, me agarro dos puntos grandes, y cualquier cosa que los una tiene que tener un mínimo, que este mínimo va a ser no solo mínimo de esta región, sino mínimo de todo. Y la justificación rápida es con Weierstrass. O sea, me restringo acá la función, ese intervalito, la función es continua, tiene máximo y mínimo. El mínimo no se puede dar en el borde, o sea, no se puede dar ni acá ni acá. Entonces el mínimo se da acá. Se tiene que dar en el interior y solo hay uno, en este caso, que va a ser ese. La idea es hacer en este ejercicio el mismo razonamiento, pero con dos variables. Que básicamente lo mismo que estamos haciendo acá, pero si quieren hagan esto de revolución y tienen algo similar a lo que está haciendo esta función. Esta función, cuando la norma de A y B se va a infinito, esto tiende a más infinito. Los de grado 2 se comen a los de grado 1. A de grado 1 no hay, pero esta expresión, cuando A y B son grandes, esto se lo come. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esta idea. Primero el dibujito. Se quedó acá por las dudas quién era F. ¿Se puede hacer también bajando la función? Sí, se puede perfectamente hacer lo mismo, ¿no? O sea, esa es una buena opción también. ¿Sí? Le resto el punto o sea, le resto el candidato mínimo y estudio el signo, y lo que tengo que ver es que es siempre positiva. ¿Sí? Es decir, a esta f le resto el valor que tiene en el 0 un tercio y estudio el signo de esa función. Eso es perfectamente válido. Y eso es otra estrategia que es igual de válida. Quiero hacer esta de extra porque es muy común y sirve para muchos ejemplos.
Además que para entender un poquito qué es lo que está pasando. Imagínense, voy a hacer un gráfico que no va a ser tal cual el gráfico de la F, pero simplemente para tener una idea de lo que está pasando. Para copiar la idea de cálculo 1. En vez de un intervalo como agarré en cálculo 1, lo que voy a hacer ahora es agarrar una bola, un disco compacto. Lo que puedo agarrar es, tomamos una bola de centro 0 y radio R, ¿tá? Con un R suficientemente grande, tal que voy a compactificar la bola. F afuera de la bola valga más que el número que ustedes quieran, grande, más que 100, por ejemplo. ¿Sí? Tal que F restricto al complemento de la bola, o sea, fuera de la bola, sea mayor que 100. Eso lo puedo hacer, ¿por qué? Porque en el infinito, cuando la norma tiende a infinito, o sea, el R vendría a ser como la norma de X, y de A y B en este caso. Cuando la norma tiende a infinito, la función explota. O sea, si me alejo de esta bola, la función tiene que valer mucho. Bueno, esa bola va a estar por acá. Vamos a dibujar ahí. Esa es la bola. Todo el relleno. Bien, y el gráfico de la función f va a ser una especie de copa de paraboloide medio doblado por esta perturbación, que lo vamos a dibujar, digamos, por así más o menos. No va a ser una copita perfecta, pero para que me entiendan. Entonces ahora lo que hago es restringirme la función a este dominio, que es como cortar el gráfico con ese dominio. ¿Sí? Algo así. Bueno, y si tienen eso así, me quedo solo con esta cosa, acá, este pedazo de gráfico. Bien, entonces la función definida en este compacto tiene que tener un máximo y un mínimo por teorema de Weierstrass, porque esto es compacto. Bien, nos interesa el mínimo. ¿Dónde puede estar el mínimo? ¿O en el borde o en el interior? ¿Pero por qué no está en el borde? Porque en el borde las cosas valen más que 100. ¿Tá? El borde es esta parte de acá, y esto vale más que 100 en la función. Y nosotros tenemos un punto en el cual la función vale menos que 100, que está en el interior de esto, que es el 0,1. No escribo acá, pero f de 0,1 habíamos calculado que era menos 2 novenos, más 2 quintos, ¿tá? Que es mucho más chico de 100, obviamente. Entonces, por Weierstrass, la función alcanza un mínimo en este lugar y no puede ser en el borde. ¿Tá? Entonces alcanza un mínimo en el interior. Pero si alcanza un mínimo en el interior, en particular ese mínimo absoluto tiene que ser mínimo relativo. Y solo hay un mínimo relativo en el interior. Este. Por lo tanto, este es un mínimo absoluto a priori en el compacto. Pero como lo de afuera del compacto es grande, entonces es un mínimo en todos lados. ¿Tá? Y ese es el razonamiento. Digamos que por acá está el punto, si esta es X, esto sí, perdón, A y B. El punto este, 0,1, es el punto en el cual esto vale menos. Acá el dibujito tendría que ser algo más así, ¿no? Entonces el razonamiento que les digo es, por Weierstrass, f tiene mínimo absoluto en esa ola. Y no se puede alcanzar en el borde, porque en el borde de la función, como dijimos acá, vale más que 100. ¿No? Y no se alcanza en el borde. Entonces, se alcanza acá.
Esto, si no lo clausuro, es el interior de la bola. ¿Sí? Y como solo hay un candidato, ahí adentro, necesariamente ese mínimo relativo es el mínimo absoluto del compacto. Absoluto. Acá, compacto. Bien, pero la función en 0 1/3 vale esto que es más chico que 100. Y todo afuera vale más que 100. Todo afuera de esa bola. Por lo tanto, necesariamente este es mínimo en todos lados. Porque es el más chiquito acá adentro, ¿tá? Pero todo lo que está afuera es más grande aún, entonces es más chiquito en todos lados. ¿Tá? O sea, luego, f de 0 1/3 es menor o igual a f de AB para todo AB. Sin importar si el AB está adentro de la bola o afuera, porque afuera todo es grandote. Es decir, 0 1/3 es mínimo absoluto. Bien, una vez que se acostumbran a este tipo de razonamientos, van a ver que es mucho más rápido. Simplemente Weierstrass me fuerza a que haya mínimos y máximos y compactos. Cuando tengo situaciones así en las que la función explota en infinito para un lado, a veces eso lo puedo usar a mi favor y con Weierstrass de una, puedo asegurar la existencia de mínimos o máximos absolutos en el compacto que después me pueden servir para todo el dominio. La pregunta, ¿todo eso lo puedes asumir porque no existe un máximo relativo? En realidad, si hubiera un máximo relativo no me molesta tampoco. ¿No? Podría haber un máximo relativo y el razonamiento valía igual. ¿Sí? Lo que sí sé es que no hay máximo absoluto. Y sé que a partir de un momento la función crece y es enorme. Y es cada vez más grande. O sea, por cómo es un polinomio de grado 2, ¿no? Y los coeficientes que multiplican los términos de grado 2 son positivos, ¿no? Si A y B son muy grandes, todo esto va a ser muy grande, cada vez más grande. De hecho, hasta se puede calcular incluso, me parece. Pero si hubiera un máximo relativo no me molestaría, en realidad. O sea, imagínense que acá le hacen como un chichoncito a esto. O sea, imagínense la superficie y que la empujan un poquito para arriba, de tal forma que le hacen como una burbujita. Eso tendría un máximo relativo en la parte de arriba de esa burbujita. Pero el razonamiento vale igual. Es decir, imagínense que acá tenían algo que haga así. En la superficie le hacen un huevito ahí. Este huevito, el puntito ese, sería un máximo relativo. Pero si se fijan en todo el argumento que hice, no me modifica nada. Porque a mí solo me interesa hablar del mínimo absoluto en ese lugar y ya está. Si tuviera acá algo así, capaz que me podría molestar si no tengo cuidado la discusión de buscar máximos absolutos en el compacto. Pero tal, el compacto lo estoy eligiendo de tal forma que en el borde sean los máximos, el borde de este compacto. La función me queda acá. Este pedacito. Lo más alto del gráfico de la función sea en el borde. Lo estoy eligiendo de esa forma. Y en algún lugar de ese pedazo de superficie que se me arma al recortar la función, en algún lugar tengo que tener una altura mínima. ¿No? Y el único candidato posible es el que había hallado antes. Entonces ese tiene esa altura mínima. No sé si me siguieron hasta acá. Ya, argumentos similares creo que los habíamos manejado la clase pasada. ¿No? Pero si se fijan es lo mismo que se usa en cálculo 1. El argumento es igual. Es lo obvio, o sea, es lo intuitivo. Tengo una función que en los infinitos me crece y es continua, en algún lugar tiene que tener una altura mínima. No puede no tener mínimo. Así como nos rompería la intuición en cálculo 1 con esta que está acá. Si en los infinitos se va para arriba, en algún lugar tiene que tener una altura mínima.
Es lo mismo con las variables. En los infinitos se me va para arriba, en algún lugar tengo que tener una altura mínima. En este caso esto. Claro, la justificación ahí no fui muy formal, pero es porque la función a partir de un momento empieza a crecer y no le importan estos términos. ¿Sabes? En el infinito puedes pensar que la función es esto, 2 tercios al cuadrado más 2b cuadrado. ¿Sí? Es una función que crece y crece y crece. ¿No? ¿No? Entonces, afuera, en ningún lugar voy a tener otro punto que valga esto, porque esto crece, crece, crece. Ojo, sí podría tener un mínimo relativo afuera, pero no me importa, porque ese mínimo relativo va a valer mucho. Por más que ese mínimo relativo va a valer mucho. O sea, afuera podría, no voy a tener en realidad, pero podría ser que afuera haga algo así, por ejemplo. Dice que afuera haga algo de este estilo, bueno, acá tengo un mínimo relativo, pero no me importa, porque ese mínimo relativo vale mucho más que este. Y yo estoy hablando, quiero el mínimo absoluto. ¿Sí? Este tipo de cosas también las puede pasar y no me modifica nada este argumento. ¿Sí? Lo que no fue muy formal es eso, en que en el infinito esta función, si la norma de A y B son muy grandes, la parte esta se come a esta parte y la función crece y crece y crece. Bien. Lo que me importa también es que se queden con la idea y que capaz que después intenten reconstruirlo ustedes, pero me interesa que por lo menos me crean el dibujo este, o sea, de la idea que estoy teniendo al hacer este dibujo, que es nada más que generalizar esas ideas que usamos en cálculo 1. No sé si están ahí, si se quedaron en shock, o si me están siguiendo bien. Nada, si algo no les queda claro, porfa me avisan, porque sé que estas justificaciones son un poco más teóricas, a veces que simplemente agarra el hessiano, pero justamente es la gracia, de que una vez que entiendo esto, o sea, lo que está atrás de esto, después lo puedo aplicar muy rápido en muchos ejemplos. ¿Sí? O sea, a simple vista puedo justificar que una función tiene mínimo absoluto. Después van a ver esta función, ven esta función y dicen, bueno, en los infinitos esto me crece un montón, entonces necesariamente por esta tiene mínimo. ¿Está? Y se acuerdan de todo. Y una vez que interiorizan esto, ya lo dicen en 2 renglones. ¿Sí? Bien. Entonces, pasamos al próximo ejercicio. De todas formas, recuerden que yo después de clase me puedo quedar un ratito antes que arranque Marco, por si les queda alguna duda. Bien, el ejercicio que quería tratar en particular hoy era el 7, ¿no? Porque usa algunas cositas de cálculo 2 que todavía no trabajamos en el práctico. En el 7 nos dan datos de una función, ¿sí? De cuánto vale en algunos lugares o información sobre las derivadas parciales. ¿Sí? Y nos van a construir una nueva función, que es ahora lo que lo escribimos, y nos van a pedir que clasificamos un punto que va a ser crítico. La idea es que en realidad no se va a poder clasificar ese punto. Ese es el spoiler. Bueno, los datos de la función son los siguientes. La función en esta recta, ¿sí? Vale x al cuadrado menos 3. La función tiene derivadas parciales definidas en un entorno del punto 1, 1. ¿No? La derivada parcial según y es continua en el punto 1, 1. Y el último dato es que la derivada parcial según b
Este b no es cualquiera, es uno que nos dan. En 1, 1 es igual a 0. Donde b es este vector. Bien. Está. Esta es la información o las hipótesis que tenemos, y en función de eso se construye una nueva función que le llama g, que la voy a escribir acá. Que es simplemente agarrar la función f y le resto 2x y 2y. Bueno, el ejercicio de la parte A nos pide probar de que el punto 1, 1 es crítico para la función g, ¿tá? Y la parte B es ver si se puede clasificar. Bien, pero antes de eso vamos a por lo menos sacarle un poquito de juego a las hipótesis, ¿sí? Es lo que tenemos acá escrito. Bien. Primero, en la parte de arriba tenemos la información de f a lo largo de una recta. ¿Qué recta es? Es una recta, pasa por acá. X, Y, el 1. Tenemos la información de f a lo largo de esa recta. ¿Qué nos permite eso? Por ejemplo, calcular la derivada de f según x, o sea, la derivada parcial de f según x, en cualquier puntito de esa recta. ¿Por qué? Recuerden que para una derivada parcial según x, lo único que necesito es la información de si me muevo para la derecha e izquierda parado en un punto, ¿no? Es decir, en una recta horizontal. Siempre las derivadas parciales según x solo necesitan información de una recta horizontal, y las derivadas parciales según y solo de una recta vertical. Así como las derivadas parciales direccionales solo necesitan saber cuánto vale f en la dirección de b. Entonces, ahora hacemos la cuenta para que me termine de crear, pero básicamente esta función, si me restringo a esta recta, es la función x cuadrada menos 3. Y recuerden que la derivada parcial, o una derivada direccional cualquiera, es restringirme a un lugar. La función, cuando me restringo a esa recta, se vuelve de cálculo 1 y ahí derivo como siempre. Por lo tanto, cuando haga la derivada acá, me va a quedar la derivada según x en esta recta, me va a quedar 2x, porque es la derivada de esto. En particular, en el punto 1, 1, que está acá, me queda 2. Eso vamos a hacer la cuenta ahora. Vamos a escribirlo acá para que me crean, pero es básicamente eso. La derivada parcial de f según x en el punto 1, 1, por definición era este límite. F de 1 más t, 1 menos f de 1, 1, sobre t. ¿Tá? Este punto 1 más t, 1 es alguien de la forma x, 1. ¿Tá? Por lo tanto, sé cuánto vale la función ahí. Por eso les digo que solo necesitan saber cuánto vale la función en una recta horizontal que pase por ese punto. Y bueno, esto es 1 más t al cuadrado más 3 menos lo que vale en 1, que es 1 menos 3. Se me queda. Acá es un menos, perdón. A ver si lo puedo corregir. Lo tengo correcto acá, así no tacho. Un menos. Y acá es un más 3. Acá está el límite. Si se fijan acá, este 3 se me cancela con este. Cuando despejan esto, o sea, cuando lo escriben bien, esto es que t cuadrado más 2t más 1, ese 1 se te cancela con este, y esto me queda t cuadrado más 2t sobre t, límite, ¿no? Y esto les queda el límite, si simplifican, les queda el límite de t más 2 cuando t tiende a 0. Esto es igual a 2. Por lo tanto, la derivada parcial según x es igual a 2, solo sabiendo esto. En realidad todo esto no era necesario hacerlo si entendieron eso que les dije, de que solo necesito saber cuánto vale f en la horizontal. Entonces, con con el primer inciso de información, saco que la derivada parcial en x en el punto 1, 1
es igual a 2. Ahora, con el inciso 2 y el inciso 3, esto no sé si tienen por qué conocerlo, pero es muy similar. No sé si esto en teórico ya lo vieron. La condición suficiente de diferenciabilidad. Recuerdan que era que las derivadas parciales existan en un entorno del punto y que sean continuas en ese punto. Bien, esas hipótesis se pueden debilitar, y sigue valiendo el teorema, y se pueden debilitar acá. Aunque una de las dos derivadas parciales sea continua en el punto 1, 1, ya no se alcanza. No necesariamente las dos sean continuas. Por lo tanto, esta información de acá, con esta de acá, implican que la función es diferenciable en el punto 1, 1. ¿Sí? Es la condición suficiente. A efectos prácticos, si quieren, para usar el teorema, es como que acá diga que la función según x según y es continua en el punto 1, 1. O sea, al final del día lo que quieren es esto. Este es lo que estamos haciendo acá es simplemente, si se fijan, traduciendo la información a cosas que nos sirven. ¿No? Bueno, y ahora, ¿qué pasa con el cuarto inciso? Acerca de la derivada parcial. Como sé que la función es diferenciable, recuerden que tengo una formulita para las derivadas direccionales según b, que es simplemente multiplicar a b por el gradiente. ¿Sí? O sea, con esta información y esta información, puedo concluir que, bueno, por hipótesis 0 es igual a esta derivada parcial. Uy, perdón. Pero a su vez, esto es igual a el gradiente de f en 1, 1 por b. Este puntito es producto escalar. Que también es lo mismo que esto, ¿no? Es todo lo mismo. Una vez que sé que la función es diferenciable, en el punto 1, 1 tengo estas igualdades. Lo que me va a servir acá es esto que está acá. ¿Sí? Que el gradiente de f en 1, 1 por el vector b me da 0. ¿Por qué me sirve eso? Porque del gradiente de f en 1, 1 sé cuánto es la primera entrada, que es 2. No sé cuánto es la segunda entrada, pero sé cuánto es b y sé cuánto da. Entonces, de esta cuentita voy a despejar la derivada parcial según y. ¿Hasta acá me van siguiendo hasta acá? ¿No? Ustedes me paran, obviamente. Yo, si no, sigo. Bien. Entonces, les decía, puedo seguir sacando información todavía de las hipótesis. Por ejemplo, puedo conocer cuánto es la derivada parcial según y, gracias a esto que tengo acá. Esto también a su vez es gracias a esto. Entonces, voy a hacer acá medio, repito. Tengo que 0 es igual al gradiente de f en 1, 1 por b. Recuerden que este b no es cualquier b, es menos 1 raíz de 2, 1 raíz de 2. Esto es igual a esto. El gradiente es la derivada parcial según x, la derivada parcial según y. La derivada parcial según x ya lo conozco. Entonces 2. Esto es lo que no conozco. Y acá me queda b, que es menos 1 raíz de 2 y 1 raíz de 2. Bien, si se preguntan por qué el raíz de 2, en realidad es simplemente para que te quede un vector de norma 1. Pero podrían haber puesto perfectamente el vector menos 1, 1. Bueno, esto es igual a 0. Y esto a su vez es esto, acá. Hacen la cuenta, si este por esta, pues este por este. Menos 2 raíz de 2 más esto por 1 sobre 2. Si despejan 0 igual a esta suma, tienen que la derivada parcial de f según y en el punto 1, 1 necesariamente es 2. Esto tiene que ser la inversa, el opuesto de esto. Entonces también tienen la información sobre la derivada parcial según y. Es decir, conozco el gradiente de f en el punto 1, 1. Con esta información
pude deducir quién es el gradiente de f. Eso lo voy a dejar acá. Mientras tanto. Bueno, cualquier cosa, si no lo llegan a ver, me lo dicen. Entonces, de las hipótesis, obtuvimos que el gradiente de f en el punto 1, 1 es igual, sí, ya muestro, es igual a 2, 2. Sí, disculpen. Bueno, ya voy repasando lo que hicimos. ¿Está? Esta es la información que nos da el ejercicio. ¿Está? Usando la condición suficiente de diferenciabilidad y otra teoremita, ¿no? Tenemos que, rebuscándonos un poquito, podemos buscar quién es el gradiente de f en el punto 1, 1. ¿Sí? El gradiente de f en el punto 1, 1, la derivada por c según x, la calculamos ahí, es 2, y la según y la deducimos de esta ecuación, que también es 2. Entonces nos queda eso. ¿Está? Y bueno, ahora que ya tenemos traducida la información a cosas que nos sirven, vamos a arrancar el ejercicio. El ejercicio, la parte A, ¿sí? Es ver que el punto 1, 1 es crítico para esta función, g de xy igual a f de xy menos 2x menos 2y. Bueno, pero ahora esto es trivial porque ya sabemos esto. Si se fijan, el gradiente de g en xy tienen que derivar esto según x y según y. Según x me queda esto. Y según y me queda esto. En particular, si evalúo en 1 a 1, esto y este lo conozco. ¿Sí? Me queda 2 menos 2 y 2 menos 2. O sea, 0, 0. Por lo tanto, es crítico. Ahí termina la parte A. La parte B nos pide, en realidad nos pregunta, básicamente, si lo podemos clasificar y por qué sí o por qué no. Y acá hay que pensar 2 segundos. La respuesta es que no lo voy a poder clasificar. La razón de fondo es que tengo muy poca información del F. ¿Tá? Yo para hablar de un máximo mínimo relativo tengo que, de alguna forma, tener o deducir información de lo que pasa F en un entorno de un punto. Acá no hay forma que tenga eso. Yo de F solo conozco lo que vale en esta recta. Sé que el diferencial se anula, ¿no? En ese punto, o sea que es un punto crítico. Y no sé mucho más en realidad. No puedo calcular derivadas segundas, no tengo la información suficiente para calcular derivadas segundas, o sea, no puedo buscar el hessiano. Entonces me falta información para decir si este punto o es un mínimo, o es un máximo, o es un sillo. Hay algo que sí puedo decir, que es lo que me da la información de esta recta. Solo con la información de esa recta puedo decir que el punto S no es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque en esta recta, cerquita de este punto, si se fijan en puntitos más grandes. Es decir, lo estoy diciendo, se puede afirmar que 1, 1 no es máximo relativo para G. Y para eso basta considerar cuánto vale G, es lo único que sé de dónde vale G en esa recta. G de x1, que es igual a x al cuadrado menos 3, menos 2x, menos 2y, pero el y es 1, o sea, menos 2. Es igual a x cuadrado menos 2x menos 5. Es decir, en esta rectita de acá,
¿Se trancó la imagen? Creo que se trancó la imagen. Bueno, lo pongo de nuevo. Ustedes están ahí, ¿no? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Está, que cayó un rayo y se me fue el internet por unos segundos, me parece. Pero ya está, ya volví a la normalidad. Pero se me salió la cámara, me parece, así que lo voy a poner. Ya vuelvo. A ver, ¿están ahí? ¿Ven la pantalla? Está, perfecto. Bueno, seguimos de largo, ya estamos ahí, estamos terminando. Lo que le decía es que sé cuánto vale la función g en esta rectita, ¿no? Y con eso me alcanza para decir que no es un máximo, porque voy a tener puntitos muy cerca de acá que valen más, son más grandes que lo que vale la g en 1,1. Simplemente es estudiar esta función, que es cuánto vale la g en esa recta, ¿no? Esto está acá. Cuánto vale esa función cerca del x igual a 1. Y tienen que verificar que ese punto no es un máximo relativo. Es lo único que van a poder decir del punto 1,1. Porque es lo único que conocen de la G es cómo se comporta ahí. Entonces van a poder negar que es un máximo relativo, pero no van a poder decir mucho más. Lo que está de trasfondo es que no saben cuánto vale f en un entorno del punto 1,1. Solo saben cuánto vale una recta, y no tienen información suficiente para hablar de Hessian. Entonces, bueno, ahora para justificar esto matemáticamente lo que hay que hacer es buscar ejemplos en los cuales se cumplan todas estas condiciones, y además la función g tenga o bien un mínimo en ese punto, o un punto silla. Serían dos casos, ¿no? Eso para afirmar que no se puede decir nada. Y le dejo acá escrito dos ejemplos, uno para cada caso, que ustedes corroboren que cumple con todas las condiciones del ejercicio. ¿Sí? Las funciones que les voy a dar son funciones, les voy a dar las f, y con esas f se construyen las g, recuerden, ¿no? Para ver que no se puede clasificar, considerar estas funciones. F1 de xy, ¿sí? Esta, x cuadrado más y cuadrado menos 4. Si no mal recuerdo, en esta se da un mínimo, en el punto 1,1. Y ahora les voy a dar una que se da un punto silla. X cuadrado menos y cuadrado más 4y menos 6. Verifiquen con estas dos funciones, primero que cumplen todas las hipótesis que marca la letra acerca de la f, y después lo que tienen que ver es que efectivamente en una se da un mínimo y en otra se da un punto silla. Por lo tanto, con la información que teníamos antes, no alcanza para clasificar el punto crítico. ¿Sí? Esto es lo último del ejercicio. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Ahora vamos a hablar un poquito de cálculo 1 también. ¿Me siguen? ¿Me siguieron todos? ¿Todos y todo? Cualquier cosa, muy me escriben. Bien, el ejercicio 8 que voy a trabajar ahora, que tiene mucho de cálculo 1. Prácticamente el ejercicio es de cálculo 1.
Ejercicio 8. En el ejercicio 8 tenemos hipótesis a priori sobre una función real, es decir, h de R en R. ¿Sí? ¿Qué sabemos de esa h? Que la derivada en 0 es 0, que la derivada segunda es siempre positiva, si no recuerdo. A ver. Sí. Ya, y continúa. ¿Qué más se sabe del h? El h se sabe eso, y con esto definimos f. Se define f así, como h de x más y. Bien, lo primero, antes de trabajar con la f, es ver qué pasa con la h, o sea, qué información es esa que nos están dando. O sea, podemos hacer un dibujo del h más o menos aproximado con solo esa información. Bien, a ver. Para empezar, la función h en el 0 tiene derivada 0. Eso implica que la tangente en el punto del gráfico de la función h en el 0 tiene pendiente 0. Es decir, no sé qué valor la h en el punto 0, pero sé que la pendiente va a ser así. Bueno, dos afirmaciones. Una implica la otra en realidad. La primera, que es la débil. La función h necesariamente tiene un mínimo relativo en el punto 0. No sé si se dan cuenta por qué. A ver si están frescos con cálculo 1 también. Exacto. ¿Tá? Es por la segunda derivada positiva. Que en realidad, yo le dije cálculo 1, pero en realidad también es cálculo 2. Porque la derivada positiva, la derivada segunda en el punto 0, es exactamente el hessiano de esta función. Lo que pasa es que tras el cálculo 1, el hessiano es una matriz 1 por 1. O sea, es un número. Entonces, bueno, está. Ni siquiera le ponemos nombre, pero es el mismo criterio del hessiano, si se dan cuenta. El hessiano es una matriz 1 por 1, donde su único valor propio es positivo. Entonces tenemos lo mismo. Pero bueno, un poco hay que pensarlo así. Simplemente la derivada segunda les daba información sobre el signo de la derivada primera, si quieren, o sobre, sobre la aproximación en el Taylor de la función h. O sea, es todo lo mismo. Que la derivada segunda sea mayor o igual a 0 en este punto nos dice que la función acá cerquita es así. Por lo tanto, h tiene un mínimo relativo en el 0. Y la segunda afirmación que implica esta primera, a ver si se dan cuenta por qué, es que no solo es un mínimo relativo, sino que es absoluto. A ver si se dan cuenta. Imagínense, imagínense dibujando la función h. Capaz que lo pueden pensar por absurdo, ¿no? ¿Por qué la función h tiene un mínimo absoluto en ese lugar? ¿No? A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la función no tuviera un mínimo absoluto? O sea, pensarlo por absurdo, y en algún lugar la función vale menos que este punto, digamos acá. En este punto la función vale esto. ¿No? Ahora, fíjense que necesariamente la función, si va de este punto a este punto de forma continua, necesariamente en un lugar tiene que tener un máximo relativo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Hay dos formas de justificarlo. Eso que acabo de decir. ¿No lo están viendo? La función, si va de acá a acá, en un lugar tiene que tener una pancita para arriba. Sí o sí. Haga lo que haga. Necesariamente tiene que bajar.
¿Cómo justifican eso de que tiene una pancita para arriba? O sea, que tiene un máximo relativo entre esto y esto. Bueno, hay dos formas. Una, que es la más rápida, es con Weierstrass, de nuevo. La función en este lugar, este intervalo, que está definido en un compacto, tiene máximo y mínimo absoluto, ¿no? El máximo no puede ser ni acá, ni puede ser acá. Este no puede ser máximo porque vale menos que este, y este no puede ser máximo porque cerca de él las cosas crecen. Entonces el máximo en este lugar absoluto no sea, no sea en los extremos, entonces se tiene que quedar adentro, en un lugar adentro, en este caso ahí. Bueno, ¿y por qué no puede ser que tenga un máximo relativo en algún lugar esta función? Porque si tuviera un máximo relativo, acá la derivada valdría 0. Pero, a esto también hay que verlo, la derivada solo puede valer 0 en un punto. ¿Por qué? Porque esto de acá me está diciendo que la derivada de esta función es monótona creciente. Y como es monótona creciente la derivada, solo puede pasar una vez por 0. Una función que es monótona creciente es en particular inyectiva. Es decir, no puede pasar dos veces por el mismo número. Bueno, en realidad para que sea inyectiva necesitaríamos mayor estricto que 0. Pero no puede pasar dos veces por el mismo número, siempre y cuando ya lo pasó de largo, ¿no? Formalizando esto no puede pasar porque acá tendría derivada 0 y esto no puede pasar. Bien, justificación un poco más formal. Vamos a verlo por pasos. H segunda mayor o igual a 0, ¿tá? Implica que H' es monótona creciente. ¿Sí? De hecho, la letra dice positiva, así que esto es mayor estricto que 0. ¿No? Entonces estricto. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan por qué es? O sea, si la derivada de una función es siempre positiva, entonces la función es monótona creciente. ¿Recuerdan eso? Y si es siempre negativa, estricta, entonces la función es monótona decreciente. ¿No? Si no se acuerdan de algo, se trancan con algo que dije, de nuevo les digo que me avisen. Esto por un lado. ¿Tá? Entonces, bueno, si quieren de acá, pueden deducir esto. H' de 0 igual a 0, sí y solamente sí. O H' de x, perdón. Sí, solamente sí, x igual a 0. ¿Tá? Porque es una función monótona creciente, entonces solo y estricta, solo una vez puede pasar por 0. Después sigue de largo para arriba y antes venía de abajo. Entonces, el único lugar donde la función derivada se anula es en el 0. Y esto es lo que voy a usar para ver que este tipo de situaciones no pueden ocurrir. Porque acá tendría una derivada 0. Entonces, con esto voy a deducir que h alcanza mínimo absoluto en 0. ¿Por qué? Por absurdo lo hacemos. Si esto no fuera así, o sea, si 0 no es mínimo absoluto, consideramos un punto B al que h de B sea menor que h de 0. Sería el B. Luego, h tiene máximo y mínimo absoluto en 0B, que es lo que estamos diciendo acá. ¿Tá? Y ese máximo y el máximo no puede ser ni este ni este. Ser alcanzado en 0 o en B. ¿Por qué no puede ser alcanzado en B? Ese es fácil porque en B no puede ser un máximo porque vale menos que lo que vale en el 0.
¿Y por qué no puede ser 0 el máximo? Porque era un mínimo relativo. Entonces, un mínimo relativo quiere decir que cerca de él hay gente más grande que él. Entonces no puede ser un máximo. Acá ya hay puntitos más grandes. ¿Tá? Entonces, si el máximo se alcanza en 0b, entonces se alcanza en un crítico. O sea, un lugar donde la derivada se anula. ¿Tá? Pero el único crítico, esto es bien de cálculo 1, el único crítico es x igual a 0. ¿Tá? Y x igual a 0 no pertenece a este lugar. ¿Tá? Entonces ahí tenemos el absurdo. Bien, si se fijan, es pasar a palabras lo que les hice en el dibujito. ¿Tá? ¿Por qué la h tiene que tener un mínimo absoluto en el 0? ¿Tá? Esta es la justificación de esto. ¿Tá? Todo esto es para decir que la h tiene un mínimo absoluto en el 0. Todavía no empezamos a trabajar con la f. ¿Pero esto me lo siguieron? ¿Tá? ¿También ahí? ¿Están ahí? ¿Siguen vivos? De nuevo, como les digo, es pasar dibujos a palabras. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pasar el dibujo a palabras. O sea, la demostración es esto. Esto también, pero en realidad es esto. Es muy discutible que es una demostración, pero para mí esto vale más que esto. Bien. Entonces ahora arranca el ejercicio y con ya las hipótesis un poco más digeridas. H es una función que tiene un mínimo absoluto en el 0. Y ahora vamos a ver qué pasa con la f, pero no hay mucho que decir. La f de x y es h de x más y. Lo que puedo decir, por ejemplo, ¿no? Es que el f va a alcanzar mínimos absolutos, por lo que el h alcanza, en los x tales que y sea su opuesto, o sea, en la recta de la forma x igual a menos y. O sea, cuando la parte de acá entra es 0. Entonces van a ser mínimos absolutos para la f porque lo eran para el h. A ver, vamos a intentar escribir eso. Entonces, f de xy es igual a h de x más y. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es formalmente buscar el gradiente de f. ¿Tá? Capaz que se marean un poquito en cómo derivar esta función. No sé si esto les va a ayudar o marear más, pero la pueden pensar a la f así. F de xy es igual a h compuesto con la función suma. Vamos a hacer así. H compuesto S de xy, donde S de xy es x más y. Es una composición de dos funciones, si quieren. Entonces acá lo que hacen es usar regla de la cadena, ¿no? Para las derivadas parciales. La delta f, la derivada de f según x, en punto xy, ¿tá? Por regla de la cadena, es la derivada de s según x, ¿tá? Por la derivada de h. No sé si recuerdan la regla de la cadena, pero capaz que les entro más, pero por las dudas se lo digo. Esto es h' de s de xy por esta derivada parcial. ¿Tá? O si quieren verlo de otra forma, lo que vamos a hacer ahora acá, la otra. Acá es lo mismo, pero con la otra derivada parcial. ¿Tá? Otra forma de verlo es el gradiente de f, es el diferencial de f, o el jacobiano, todo lo mismo. ¿Tá? Es igual al diferencial de h por el diferencial de s. ¿Sí?
diferencial de h por diferencial de s. El diferencial de h es un número, h es una función que va de R en R, o sea, es una matriz 1 por 1. Esto es igual a h'. Obviamente, acá hay que poner cositas. Esta está evaluada en S de xy. Entonces, h' en S de xy. Y el diferencial de S es una función que va de R2 en R, o sea, es un gradiente. La regla de la cadena también se puede expresar de esta forma. Son todas formas equivalentes. Bueno, igual, si se fijan, en realidad al final del día no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque la derivada de S según X o según Y es 1 en cualquiera de los dos casos. O sea, esto es igual a h' de X más Y, y esto es igual a h' de X más Y también. Es decir, el gradiente de la función f es esto como esto. Bien, ¿cuál es el punto? El único, los críticos de la función f son los valores x, y tales que esto se anule. Pero recuerden lo que habíamos dicho al principio, en esta hojita de acá. ¿Sí? El único lugar donde la derivada de h es 0 es cuando el x es 0, porque la función h segunda era positiva, que eso implicaba que esta se monotona creciente, o sea que la derivada solo pasaba una vez por el 0. Entonces, h' de x igual 0, solamente sí, lo da dentro de 0. Entonces, esto es igual a 0, sí, solamente sí, h' de esto es 0, o sea, solamente sí, x más y es igual a 0. Y eso ocurre si solamente sí, x es igual a menos y. Entonces tengo una recta de puntos críticos. Todos esos puntos son críticos. Bien. Ahora quiero clasificar esos críticos, que es lo que quería hacer en principio. Bien, si voy a hacer el hessiano ahora, no lo voy a escribir, pero ya les digo que no va a servir. ¿Por qué? Porque en el hessiano todo va a ser el mismo valor. Va a tener determinante 0. ¿Sí? Va a ser la matriz 0. Si se fijan. Cuando hacen el hessiano, le va a quedar básicamente h segunda en todas las entradas. H segunda de x más y, h segunda de x más y, etc. En todas las entradas. Y eso lo van a evaluar en el punto crítico. ¿Tá? Entonces, 0 no les va a quedar, pero les va a quedar determinante 0 seguro. Va a ser una matriz de rango 1. ¿Sí? Entonces va a tener determinante 0. Entonces el hessiano no nos sirve. Recuerden que el determinante 0 no nos dice nada. Sin embargo, podemos, por estos mismos medios que hemos hecho antes, o sea, usando esto podemos justificar que la función f tiene mínimos absolutos en esos puntos críticos. ¿Sí? Entonces, f tiene mínimos absolutos en la recta de x igual a menos y. Y simplemente porque todos los valores que no son los de esta recta valen más que f. Así, es simplemente la definición. ¿Tá? Observar que si x es distinto de menos y, o sea, si no estoy en esta recta, f de xy es igual a h de x más y, que h de x más y es mayor que h de 0, ¿tá? Que h de 0 es el valor que toma f en cualquiera de estos puntos. ¿Tá? O sea, en cualquiera de la forma esta. Entonces, si quieren formalmente, tomamos el punto a menos a, ¿tá? Y esto es igual a h de a menos a. Es decir, en cualquier punto que no esté en esa recta, ese punto necesariamente la f tiene que valer más grande que lo que valía en el punto a, menos a, donde a es cualquiera. Por lo tanto, esta es la definición de ser mínimo absoluto.
todos los puntos valen más que ese punto. Mayor o igual, porque en la recta valen todo lo mismo. Entonces, simplemente por la definición, los puntos de la forma A, menos A, o sea, X en esta recta, son mínimos absolutos. Y el valor mínimo absoluto alcanzado es justamente h de 0, que es lo que vale en esa recta. Y el valor mínimo es h de 0. Al final del día lo único que están usando es información de h, y la f se escribe todo en términos de h. Y la justificación siempre pasa por h. Bien, ya estamos sobre la hora. ¿Dudas de este último? Que fue bastante cálculo 1, no sé si se dieron cuenta. Toda la primera parte es, tranquilamente, es un ejercicio de cálculo 1. Vas a estudiar derivada primera y derivada segunda de una función. Lo que sigue después sí, es más cálculo 2 o cálculo 3. Pero capaz que lo único que les puede llegar a marear un poquito es cómo derivar esta f. ¿Tá? A mí la forma que me ayuda más a recordarlo es de este formato, con matrices. ¿Tá? Recordando que las funciones que van de R en R, las matrices son uno por uno, o sea, son números. ¿Tá? Esto es un número. Y la matriz jacobiana de la función S, que es la matriz asociada a este diferencial, es un gradiente. Pero salvo este detalle que capaz que no se acordaban, el resto me parece que es bastante intuitivo si siguen los razonamientos de cálculo 1. Bueno, ¿hay dudas hasta ahí o dudas en cualquier parte de la clase de hoy? ¿Todo bien? Ya, la grabación yo la voy cortando y me quedo por si tienen más dudas.